Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés viendo. Quiero hacer un vídeo un vídeo muy corto para explicar pues lo que quiero explicaros estos días. Voy a explicar los datos del coronavirus, datos de gente positiva, gente negativa, gente que se cura, gente que no se cura. Bueno, hablar un poquito en general y así poder explicar la preparación de los servicios sanitarios. En principio, me gustaría explicar un dato. ¿Por qué crees que un país con más población que España tiene menos casos positivos, menos casos de fallecidos y demás, y menos de todo? Bueno, pues voy a resolverte la pregunta, pues porque evidentemente si España da un dato mayor, será que el dato es más realista. Lo digo por toda esa gente que critica sobre la veracidad de los datos y tal, y ponen ejemplo, mira este país. Si un país con mucha más población con una gestión igual o peor da un dato más favorable a la política, quiere decir que se están centrando más en los datos, digamos, que les importan a ellos y menos en los datos para alimentar el odio en la población y mucho menos para contaminar un discurso. Por lo tanto, vamos a ser más sensatos y por eso voy a explicar los datos poquito a poco. Muy poquito a poco. Sobre la preparación, pues a ver, evidentemente el gobierno ha tenido una preparación nefasta, pero ¿qué preparación han tenido las comunidades autónomas? Me gustaría que alguien empezara a criticar. Las comunidades autónomas al principio tenían poder absoluto sobre la sanidad y no hicieron nada tampoco. Por lo tanto, criticar a unos sin criticar a otros no tiene sentido. Y os lo digo yo que soy enfermero. Pero vamos a ir a un punto mayor. Criticar al gobierno, criticar a las comunidades autónomas y no criticar a los centros sanitarios tampoco tiene sentido, porque la chapuza que yo he visto en mi hospital, que un día tendré que contarla claramente, evidentemente no ha dependido del gobierno, porque hay un sistema por el cual tú tienes una independencia muy grande, muy grande. Por tanto, es muy importante que empecemos a saber a quién hay que pedir responsabilidades. Por ejemplo, la gestión telefónica en Castilla y León de los casos positivos o incluso de los que luego han fallecido o de los casos que se han curado ha sido nefasta y esto os lo digo por propia experiencia. Entonces, vamos a empezar a entender cómo funcionan los sistemas. Es decir, yo tenía una familiar, ha estado en casa aislada y no le han llamado por teléfono, ha tenido que llamar ella. Es muy importante saber que si ella llamó por teléfono el primer día, deberían haberle hecho un pequeño seguimiento. Bueno, pues esto no es culpa del gobierno, esto es culpa evidentemente de la gestión autonómica y luego ya de la gestión, digamos, a nivel provincial de la sanidad. Y me gustaría que entendamos estas responsabilidades porque no se están pidiendo responsabilidades a quien se debe. Y parte de los problemas que nos encontramos los sanitarios dependen de un sistema de responsabilidad mucho menor que un gobierno. Y no estoy halagando al gobierno porque lo primero que he dicho es que la gestión ha sido muy mala. Pero sí que digo que peor que la gestión del gobierno han sido las gestiones de escalas más bajas. Y esto es muy importante saberlo porque a partir de ahí podemos entender mucho más los datos. En cuanto a los datos, datos generales, los datos que se publican son más importantes de lo que la gente cree y lo iré explicando poquito a poco. Es muy interesante saber discriminar qué datos nos importan y cuáles no y dejar de hacer un discurso falaz con porque nos están engañando, porque no sé qué. No tenéis absolutamente ni idea, los que decís todo eso, ni idea de lo que se vive en un hospital, de lo que vemos en un hospital y por supuesto esos datos nos importan una mierda a la gente que de verdad nos importa este tema. Porque un dato de cuántos positivos en total hay, cuántos fallecidos sí o cuántos no hay, que son datos que se ven más adelante tranquilamente para hacer la estadística, para entender la enfermedad, evolución y demás. Esos datos ahora mismo no importan nada. Ahora lo que nos importa es saber la previsión. Previsión hospitalaria, previsión de los servicios de emergencia, previsión de atención primaria. Es decir, saber qué necesitamos y cómo hay que emplear los recursos. Por eso voy a explicar los datos poquito a poco. Nada más. El próximo vídeo será empezando a explicar los casos positivos.
Nos vemos pronto y chao bacalao.